Bien, hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les traigo este video que vamos a recordar lo que quedamos pendiente el día viernes 13 en el lectivo de derivadas e integrales. Quedamos con esta inecuación de tercer grado y la gran mayoría, para poder resolver esta inecuación de tercer grado, factorizó, ¿cierto? Si nos damos cuenta, en la inecuación la expresión tiene un factor en común que es la x, ¿cierto? Tenemos x al cubo, x cuadrado, x, ¿cierto? Entonces lo primero que procedimos fue a factorizar y esa expresión nos quedó, ¿cierto? Entonces nos quedó x factor de x cuadrado menos 5x más 6. Y si se dan cuenta, la expresión que quedó factorizada es un trinomio, ¿ya? Que se puede factorizar con un binomio en término en común. Por lo tanto, volvemos a factorizar aplicando la técnica. Recuerden, factor común en este caso sería el x, ¿cierto? Abrimos paréntesis, x. Nos fijamos en el último signo, como es positivo, significa que los dos signos de los factores no comunes son iguales. Y miramos el segundo término y como es negativo, tenemos que entonces los dos son iguales y los dos negativos. Por eso salen esos menos. Y dos números que multipliquen 6 y sumen 5, ¿cierto? Y tenemos el 2 por 3 multiplica 6 y 2 más 3 suman 5. Por lo tanto, ahí quedó la factorización y creo que la gran mayoría del curso logró llegar a esto. El problema es que ahora tenemos tres factores que multiplican y además tenemos que el comportamiento tiene que ser negativo, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer, chicos, es ver cuándo la expresión se anula, es decir, buscar los puntos críticos. El primer punto crítico tiene que ver con el primer factor, ¿cierto? El que tenemos ahí. Es decir, el primer factor sería cuando x sea 0, es decir, un punto crítico es x vale 0. El segundo punto crítico sería con x menos 3, es decir, x menos 3 me tiene que dar 0, por lo tanto, si despejamos me queda que el segundo punto crítico me da 3. Y por último, x menos 2 me tiene que dar 0 y ahí encontramos el tercer punto crítico. Es decir, los puntos críticos son 0, 3 y 2. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que ahora dividir la recta de los números reales en tres, perdón, claro, vamos a ubicar los tres puntos críticos. Si se dan cuenta, ahí tenemos la recta de los reales. Tenemos tres puntos críticos que sería el 0, el 2 y el 3. Y al ubicar los puntos críticos nos damos cuenta que la expresión en cuatro tramos o en cuatro intervalos se comporta de manera distinta. El problema es, o el trabajo en realidad, es ver cómo se comporta la expresión en los tramos. ¿Sí? Tendríamos que hacer lo mismo que hicimos para una inecuación de segundo grado, es decir, tomar un elemento y ver cómo se comporta. Sin embargo, hay una técnica, que es la que les voy a explicar ahora, ¿ya? De cómo poder hacerlo de una manera más sencilla, ver la forma en cómo se comporta la expresión y cuándo va a ser negativa, que en este caso recordemos que es la inecuación tiene que ser menor que 0, es decir, no importa en dónde se comporta de manera negativa, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer, o la técnica, es llevar esta información a una matriz, ¿ya? Donde vamos a colocar nuevamente los puntos críticos, ¿sí? Ahí tenemos la recta numérica del menos infinito al 0, que es el primer punto crítico, el 2 es el segundo punto crítico, el 3 es el tercer punto crítico, y bueno, ahí me faltó escribir más infinito, ¿sí? Y ahora voy a colocar los factores en esta columna, ¿sí? Ahora, la recomendación, chicos, es ojalá colocar los factores en orden de los puntos críticos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el que me dio el primer punto crítico, ¿sí? Que es 0, fue ese factor, x, ¿cierto? El que me dio este punto crítico fue el factor x menos 2. Y el que me dio el último punto crítico, que es 3, fue x menos 3, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer, chiquillos, es ver cómo se comporta la función, pero para cada factor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, fíjense para x. Pensar en un número entre el menos infinito y el 0, por ejemplo, el menos 1. Si yo reemplazo acá menos 1, me va a quedar, recuerden que lo que me importa es el signo, queda positivo o negativo, quedaría negativo 1 es negativo, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, si pienso entre el 0 y el 2 está el número 1, ¿cierto?
El número 1, si yo reemplazo acá en X, queda 1 y 1 es positivo, entonces coloco el signo, ¿cierto? Entre 2 y 3 está 2,5. Si X vale 2,5, me interesa el signo, ¿sí? Entonces me queda positivo. Ahí está. Y por último, entre el 3 y el infinito positivo, por ejemplo el 10, si X vale 10, 10 es de signo positivo, ¿sí? Así empezamos a llenar, ya no como en la ecuación de segundo grado que teníamos que analizar toda la expresión, sino que estoy viéndolo ahora por factores. Por ejemplo, para X menos 2. Por ejemplo, si X vale entre menos infinito y 0 está el menos 1, negativo 1 sería negativo 1 restado con 2, me da negativo 3 y negativo 3 signo negativo. Entre 0 y 1 tomamos el número 1, ¿cierto? Si vale 1 sería 1 menos 2, sería negativo 1 y negativo 1 signo negativo. Y así, chiquillos, se van a ir dando cuenta que si ustedes lo colocan de manera ordenada los factores, y si se dan cuenta, fíjense acá, el primero es negativo, después los primeros dos son negativos y los otros son positivos, y después los primeros tres son negativos y los últimos son positivos. Se da una suerte de triángulo, no sé si se dan cuenta. Acá tengo un triángulo de puros negativos y acá un triángulo de solo positivos. Y al hacer esto, recordemos, chiquillos, que si nosotros multiplicamos todos estos factores, ¿a quién nos va a dar? A ese trinomio, ¿cierto? Que es la expresión la inecuación que tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar los signos. Por ejemplo, menos por menos más, y más por menos, y me queda negativo, ¿cierto? Acá, más por menos, menos, y menos por menos, más. En el tercer intervalo, positivo por positivo, positivo, y positivo por negativo, negativo. Y en el último intervalo, positivo por positivo, positivo, y positivo por positivo, positivo. ¿Qué significa esto, chiquillos? Si se dan cuenta, en la inecuación me preguntan por que la expresión donde se comporta de manera negativa, ¿cierto? Es decir, menor que 0. Por lo tanto, lo que tenemos que ver en qué intervalo la inecuación se comporta de manera negativa. Y tenemos el primer intervalo que va desde el menos infinito hasta el 0. Ahora recordemos, como no está al igual, esto iría abierto, ¿cierto? ¿Y cuál sería el segundo intervalo? Ahí tenemos otro intervalo que se comporta de manera negativa, que sería desde el 2 hasta el 3, ¿cierto? Entonces, la solución para esta inecuación de tercer grado sería que los elementos que pertenecen a esta inecuación pertenecen desde el menos infinito hasta el 0, porque recordemos que nuestro primer intervalo quedó negativo, ¿cierto? Unido, ¿cierto? Le vamos a sumar. Recuerda que estamos en conjunto, le vamos a unir entonces el segundo intervalo que quedó negativo, que sería desde el 2 hasta el 3. Por lo tanto, chicos, como resumen, para poder resolver esta inecuación de tercer grado, lo primero que debemos hacer es poder factorizar y así, con esa factorización, hallar los puntos críticos. Una vez que tenemos los puntos críticos, ubicamos y nos damos cuenta que la recta de los números reales queda dividida en 4 intervalos, ¿ya? Y ver el comportamiento de la función. ¿Y pueden aplicar esta técnica? Sí, y siempre la pueden ocupar, e incluso esta técnica de los cuadrantes